Génesis 9 declara: El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. El nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal implica que el mal ya existía. Recordemos que esta porción de la palabra estamos hablando en el momento en que Dios está en la creación y está poniendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa que el mal existía previo a la creación. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el origen del mal. El mal tuvo origen previo a la creación y fue dado en el ambiente espiritual. Debemos conocer nosotros que el mal, lo que nosotros llamamos la malignidad que existe en este mundo, es lo que la Biblia conoce como pecado. El pecado es una transgresión a la ley de Dios, ¿verdad? Es actuar en contra de la ley de Dios. La ley de Dios está en su palabra. Ahí encontramos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Entonces el pecado se opone a la palabra de Dios, se opone a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y ese mal, ¿verdad? Ese pecado nació previo a la creación, ¿verdad? Y eso vamos a aprender ahora. Vamos a hablar que Dios es un Dios puro, santo y justo, y que el mal no viene de Dios. La misma Biblia declara que en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Dice en el Salmo 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Además dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿verdad? Entonces vemos que Dios mismo creó todo bueno y en él no está la maldad. Dice en Génesis 1:21, dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Dios creó un ejército de ángeles y todos eran buenos, ¿verdad? Pero ¿cómo se dio esto? Veamos la historia que la misma palabra nos narra y que nos da luz con referencia al origen del mal. Ocurrió una caída en el mundo angelical que habla que la tercera parte de los ángeles se separaron de Dios. Dice en Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí la palabra estrella en este versículo se refiere a Satanás. Al leer en Isaías 14:12, declara y describe a Satanás como un lucero, como un astro del cielo, como una estrella. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice: hijo de la mañana. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces aquí está describiendo a ese astro, a ese lucero que se refiere a Satanás, que fue un ángel caído, que se rebeló y que arrastró, dice, con su cola, ¿verdad?, a una tercera parte de las estrellas del cielo, que corresponde a todos los demonios, a todos los ángeles que se rebelaron junto con él a Dios, ¿verdad?, que transgredieron a Dios y se rebelaron contra él. Entonces la maldad fue engendrada en Lucero, fue engendrada en Satanás, Lucero o Lucifer, que fue un arcángel. ¿Qué descripción nos da la Biblia acerca de él? En Ezequiel 28:12 dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Más adelante en el versículo 14, en Ezequiel 28:14 dice que era un querubín protector. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y en Ezequiel 28:15 describe que él fue perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad, declara la palabra del Señor. Y ahí vemos estas tres descripciones, ¿verdad?, que nos hablan acerca de Lucifer, acerca de Satanás, ¿verdad?, que él mismo, ¿verdad?, fue ese lucero que se rebeló, ¿verdad?, en contra de Dios. Fue hallada maldad, está diciendo aquí en Ezequiel 28:15. El Señor declaró lo siguiente: se halló en ti maldad. ¿Por qué razón dice que se halló en ti maldad? Primero,
porque quiso ser como Dios, se enalteció su corazón, se enorgulleció, se elevó demasiado su corazón debido a su hermosura, como bien leímos acá, y se llenó de soberbia, algo desmedido, ¿verdad? Algo que fue una exaltación de sí mismo que lo inspiró a 5 cosas que declara ya en Isaías 14:13. Él declaró: subiré al cielo, dijo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, dijo, y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, se levantó, se ensoberbeció, se exaltó a tal punto que quiso ocupar un lugar que no le correspondía, que es el lugar de Dios. También en el Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses 2:4, nos dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces él se sigue levantando y oponiéndose a Dios y se mete en el templo, dice, se mete en las iglesias, porque está queriendo usurpar el lugar de Dios, porque está demandando que se le rinda adoración. Esta fue una de las tentaciones que el enemigo le presentó a nuestro Señor Jesús cuando él se encontraba en el desierto. Él le dijo, todo esto que ves, te lo daré si postrado me adorares. Él anda buscando que se le rinda adoración. Y él dijo, te lo daré porque a mí se me fue dado. ¿En qué momento se le fue dado? Se le fue dado precisamente en el momento en que Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? En ese momento entró el pecado a la humanidad, ¿verdad? Entró Satanás, ¿verdad? Y ahí fue, ¿verdad? Que vino la humanidad, entró en una herencia de pecado. Se le entregó precisamente, él es el Dios de este siglo, lo describe la palabra, ¿verdad? Y lo que Dios había depositado en el hombre, que él había dado autoridad sobre las cosas, eso se le entregó a Satanás en ese momento en que Adán y Eva desobedecieron. Entonces, ¿qué aprendemos de esta triste historia? Primero, el pecado de Lucero fue la rebelión. Se rebeló en contra de Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Y él, que se rebeló en contra de Dios, está buscando que la humanidad también caiga en esa misma rebelión. Está buscando que el empleado se rebele contra su jefe. Está buscando que el hijo se rebele contra sus padres. Está buscando que el esposo se rebele contra la esposa. O viceversa, que la esposa contra el esposo. Está buscando que la iglesia de Cristo, que el creyente, que el cristiano se rebele en contra de la palabra de Dios. Entonces, el pecado de él, como bien hemos visto, es la soberbia, es la rebelión que quiere llevar a transgredir la ley de Dios, a vivir en una vida apartada de Dios, ¿verdad? A vivir en una vida en oposición a Dios, en desobediencia a Dios. Entonces, la soberbia que hubo en él, ¿verdad? La rebelión que hubo en él, eso es cuando se lleva a apreciar las cosas, a estimarse mucho mejor de los demás, ¿verdad? San Agustín declara que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no es algo sano, no es algo bueno, ¿verdad? Entonces eso está hablando que la soberbia, aunque eso hinchado se vea grandote, no significa que sea algo que exprese grandeza o que exprese algo bueno, sino que está expresando que algo está mal ahí, que no está sano, que no es algo bueno. También Francisco Quevedo dijo, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. O sea, es lo muy contrario a la humildad. Cuando nosotros decidimos ser humildes y reconocer realmente lo que somos y no sobreestimarnos más, sino que debemos conocer realmente nuestras limitaciones y reconocer nuestras virtudes, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y utilizarlas con la guianza y con la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Y saber hasta dónde yo puedo hacerlo. En cambio, una persona soberbia jamás va a reconocer eso, porque dice que jamás baja de donde subió, sino que lo que hace es caer, ¿verdad? Dice la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde ha subido. Entonces, esta altivez, esta arrogancia, esta soberbia, este orgullo, hicieron que Lucero se sobreestimara a sí mismo, se valorara excesivamente como para aspirar al trono de Dios, porque se sentía superior a Dios, ¿verdad? Entonces, él quiere llevar a la humanidad, ¿verdad? Él quiere llevar a rebelarse contra Dios y él lo hizo allí mismo en el huerto del Edén. Él llegó a presentar el mal, llegó a presentar el pecado allá a Adán y Eva. En Génesis 3:5 dice la palabra que él tergiversó el mandamiento que Dios le había dado a Adán y Eva.
Él dijo, sino que sabe Dios. Al decir tergiversó es que le dio otro significado, que lo pervirtió, ¿verdad? Que hizo una mezcla, un juego de palabras para confundir, para persuadir, con una sutileza inclinada hacia el mal, una sabiduría mala que llevó a inclinarlos hacia el pecado. Sino que sabe Dios, dice allá en Génesis 3:5, que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los está llevando a cometer el mismo pecado, a quererse sentir como Dios, a quererse llevarlos a la rebelión, ¿verdad? Entonces, en un acto voluntario, consciente, Adán y Eva cedieron a la tentación que el enemigo les estaba presentando. Y eso trajo consecuencias graves a la humanidad, porque por medio de esta desobediencia entró el pecado a la humanidad. Y el pecado trajo muerte. El Señor mismo había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y precisamente la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y eso trajo separación, eso trajo ruptura de la comunión con Dios. Eso trajo que viniese pecado, murió Abel en manos de su hermano Caín, ¿verdad? Por la envidia. Murió él, ¿verdad? Por ese pecado, ¿verdad? La envidia trajo el pecado, trajo muerte a él. Abel fue asesinado. Caín vivió bajo maldición todos los días de su vida. Y vemos estas consecuencias desastrosas que trajo el pecado. Pero también encontramos esperanza en la palabra contra todo este origen del mal que se dio en Satanás y en esa rebelión que él trajo con el pecado. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Todas estas obras del diablo, toda esta consecuencia del pecado, el Hijo de Dios las destruyó. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilia con Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que Él restaura esa imagen, ¿verdad? Él no creó a imagen y semejanza suya. Cuando nosotros reconocemos de la obra de Cristo, dice Él que Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos da una nueva identidad como hijos suyos, como hijos de Dios. Él restaura esa identidad que se corrompió y que se perdió con el pecado. También Él restaura una comunión con Dios, porque la misma Biblia nos dice que Él nos acerca a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, dice allá en Juan 14:6. Entonces Él nos acerca a Dios y nos acerca a una nueva relación como hijos de Dios por medio de la obra de Cristo. También Él nos liberta de la maldición del pecado. Allá en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió, al decir nos redimió Él, que Él nos compró, Él pagó un precio ahí en la cruz del Calvario, tomando mi lugar, tomando su lugar para poder rescatarnos de la maldición del pecado. Porque la misma Biblia dice que al que no conoció pecado, dice allá en 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él. Para justificarnos significa ser declarado inocente delante de Dios por medio de la obra de Cristo. Estas son buenas noticias, porque aquí la palabra nos está hablando de la solución que Dios ha provisto por medio de la obra de Cristo, de toda esta consecuencia del origen del mal y de la rebelión, de la soberbia, de la altivez que Satanás, ¿verdad?, se reveló y presentó delante de Dios, y que eso mismo hizo con la humanidad al presentar, ¿verdad?, la tentación. Y sabemos que Dios dice aquí que no, en Él no está el ser tentado, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Entonces vemos que Él engaña con una sutileza hacia el mal para hacer caer en esa misma rebelión, para hacer caer en ese mismo pecado, pero Dios mismo proveyó, Él ya tenía un plan, porque Dios en su omnisciencia, al decir omnisciencia se refiere a que Dios lo conoce todo. Él ya tenía un plan por medio de la obra de Cristo para darnos estas buenas nuevas, para darnos estas buenas noticias, que por medio de Él nosotros tenemos la libertad. Dice en Romanos 6:16, o no sabéis, dice, que si os sometéis a alguien, sois esclavos de aquel a quien os sometéis, sea del pecado para muerte o sea de la gracia para vida. Dios nos ha dado un libre albedrío y nos ha dado la libertad de escoger hacia quién yo me voy a tener un sometimiento. ¿Me voy a seguir sometiendo a una vida de pecado? Porque la misma Biblia nos dice que esta herencia adámica y de pecado se pasó a toda la humanidad, pero que en Cristo, si en el primer Adán, dice,
Todos fuimos muertos por el pecado. En Cristo, que es el postrer Adán, seremos vivificados. Cuando yo creo la obra de Él y cuando yo me someto a Él, cuando yo vengo en una actitud de arrepentimiento, reconociendo lo que Él ha hecho en favor mío, entonces yo recibo este favor de Dios, recibo la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo y me someto a una vida de fe y a una vida de obediencia por medio de la obra de Cristo Jesús, para vivir en la libertad que Él ha provisto. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él me está libertando del poder del pecado para vivir una vida en gracia. Él me da el poder de su gracia para vivir una vida en fe, una vida en obediencia, conforme a la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que ahora vengamos en una actitud de oración y pidamos a Dios perdón por toda actitud de rebelión en nuestra vida, por toda actitud de altivez y de orgullo en nuestro corazón que nos haya llevado a lastimar, a ofender, a transgredir la ley de Dios y de sus mandamientos. Inclinemos nuestro rostro y si este es el deseo de tu corazón, te invito a que nosotros vengamos en una actitud humilde y de corazón, pidiéndole a Dios su perdón por nuestra rebelión, por nuestro orgullo y por nuestra maldad. Inclinemos nuestro rostro. Señor, al meditar sobre este estudio, sobre el origen del mal, yo te pido, Señor, que la rebelión no haga nido en mi alma, que no me rebeles, Señor, contra la autoridad que tú has establecido. No quiero caer en rebelión, sublevándome contra tu palabra, contra las autoridades del gobierno, o la autoridad de mi esposo, o la autoridad de mis padres. Señor, me cuesta someterme, pero ayúdame, enséñame a ser dócil, Señor. Aun cuando la autoridad se equivoque, te pido, Señor, que el orgullo y la soberbia no encuentren lugar en mi corazón. Señor, yo reconozco que soy lo que soy porque tú has hecho algo en mi vida y tengo lo que tengo porque tú me lo has dado. Por tanto, no tengo, Señor, por qué ser orgullosa. Ayúdame, Señor, a no considerarme más alto que otros, cuando la verdad del terreno sobre el cual se levanta la cruz es plano. Señor, delante de ti, todo lo terrenal tiene la misma estatura, no importando cuánto dinero tenga o logros académicos haya logrado. No permita, Señor, que mi corazón se hinche en soberbia, inclinada por lo material, el dinero o los logros, ni en orgullo, Señor, no siendo yo nada. Padre, hazme humilde, hazme recordar las palabras de Cristo, que Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. El rey David también declara en el Salmo 139, versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, lo mismo te digo a ti, mi Señor, mira mi corazón, ve si hay en mí injusticia, falta de rectitud, o cosas desagradables, ocultas en los repliegues de mi alma. Revélamelo, Señor. Trae toda la superficie de mi alma, de manera que mi iniquidad, que mi maldad, que mi pecado sea localizado, juzgado y confesado, Señor, y abandonado por completo. Si en Lucero se halló maldad, que en mí no se hallada maldad, Señor. Anhelo agradarte y que me laves con la sangre de Cristo de toda maldad, porque solo tu sangre puede arrancar el pecado de raíz de mi alma. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te animo en el Señor a que te acerques cada día a buscar de Él en una actitud de oración, en una actitud de buscar de Él en comunión con Dios cada día, con la palabra, llenándote de ella para aprender sus mandamientos, para aprender sus ordenanzas, sus estatutos y mantenernos en una actitud dócil, en una actitud obediente, en una actitud de lealtad y de fidelidad a Él, viviendo una vida para Él cada día de nuestra vida. Espero que este video sea de gran bendición para ti y que decidas caminar en un sometimiento cada día, rendirnos a Él. El Señor mismo nos dijo, aquel que quiera venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Sigamos al Señor. Tomemos la vida que Él nos ha dado y vivámoslas para Él, buscando de Él y de su palabra. Que el Señor te bendiga.